A propósito de la denuncia que ha hecho la fiscal general de Venezuela, que tuvo que huir de ese país en agosto, luego de que fuera destituida por el régimen del presidente Maduro, luego que se instalara el nuevo parlamento chavista. Entre otras cosas, la fiscal venezolana ha denunciado en la Corte Penal Internacional en La Haya, al gobierno de Maduro, a varios de sus colaboradores, y ha pedido una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y contra también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como la SEBIN en Venezuela, Gustavo González López, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres. Según lo que relata la fiscal a los periodistas luego de presentar la denuncia, es que en el 2015 han sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En el 2016, 4.667 personas en circunstancias muy similares. Y hasta junio de este año, 2017, se ha registrado, según la exfiscal, el asesinato de 1.846 personas, todas bajo órdenes del Ejecutivo. ¿Es posible que prospere esta denuncia que ha presentado la exfiscal en La Haya? Bueno, yo creo que tiene que investigarse, es decir, se trata de acusaciones muy serias, muy graves, son 8.000 asesinatos y quien lo presenta es una fiscal general durante casi 10 años en Venezuela, es decir, alguien que ha estado muy cerca del poder y muy cerca de los hechos que cuenta. Ahora, la Corte Penal Internacional trata de delitos de genocidio, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Yo no sé si a lo que ella se refiere se puede tipificar de esa manera. La Corte Penal Internacional hará lo que suele hacer, que es un estudio preliminar de lo que son las bases presentadas por la fiscal. En cualquier caso, se ha aceptado o no se ha aceptado, si fuese aceptado nos encontraríamos ante un hecho realmente histórico, pero tiene que buscarse la verdad de lo que hay detrás de lo que cuenta esta fiscal. El asesinato siempre es un delito difícil, porque implica premeditación, implica alevosía. Yo no sé si la cantidad de muertes de las que estamos hablando entran en esa tipificación o ahí se han ido a juntar todos los muertos en enfrentamientos con las fuerzas públicas. Es decir, hay que ser un poquito, yo creo que cuidadoso, porque a veces si el diapasón de la denuncia va demasiado lejos, pierde credibilidad la denuncia que se está planteando. Pero yo sí que creo que ahí hay una vía de investigación clara, que es la que ya abrió y que debe profundizarse y que realmente uno echa en falta, que es el de Naciones Unidas, el de la ONU. La ONU ya constató que se estaban dando torturas, que se pisoteaban los derechos humanos en Venezuela. Bueno, pues yo creo que eso es importante, es decir, debería abrirse una investigación internacional, yo no sé si por la Corte Penal Internacional, cuya instrumentalización penal es bastante limitada, sino por un organismo como la ONU, que yo creo que además tiene un consenso mundial suficiente para ver qué es lo que está ocurriendo en Caracas, que yo creo que a ningún observador internacional le cabe la menor duda de que es muy grave. Sebastián, usted ha cubierto la Corte Penal Internacional en casos muy emblemáticos como Milosevic y otros más. En su experiencia, ¿los argumentos que presenta la fiscal son suficientes para poder llevar a Maduro ante la Corte? Lo que dice Jan es muy cierto. Hay ese tema que tiene que evaluar la Corte. Si tú piensas en Milosevic o el caso de Charles Taylor de Liberia, que también cubrí, eran situaciones donde había habido un exterminio, no masacres, que eran, en el caso de Milosevic, eran 7.000 en una masacre, de muchas, ¿no? De Srebrenica en este caso. Entonces, y es muy cierto que la Corte en este caso tiene que analizar no solo la cantidad, sino si hay un patrón sistemático de exterminio, de genocidio, lo que sea. Entonces, hay esta parte. Sería muy positivo, como dice Jan, o sea, que estos casos con Milosevic y Charles Taylor eran más bien después de que caen del poder y son más bien van históricamente para ser castigados. Que podía haber una intervención en Venezuela para intentar realmente tener un impacto sobre lo que está haciendo el régimen, entender lo que está haciendo el régimen. Y es cierto que es una fuente, es una señora fiscal que uno supone que no solo tiene información, sino ha armado, ¿no?, lo que son las bases de un caso. Entonces, sí creo que sería algo por la justicia internacional, que no se podía acusar de
intervención imperialista de Estados Unidos o de una corte, digamos, española que se podía meter por jurisdicción internacional, universal, sino justicia internacional. Va a ser difícil, pero creo que es un paso positivo. Paralelamente a lo que se está llevando a cabo con esta denuncia en la Corte Penal Internacional, también hay que recordar que aquí en Washington, en la OEA, hay un esfuerzo del secretario general Luis Almagro de presentar una serie de denuncias, presentar 3 audiencias ya, la tercera fue ayer, en el seno de la OEA, para que los países de la OEA puedan presentar una denuncia en contra de Maduro y su régimen ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Hasta ahora lo que se ha visto es que ningún país se atreve por sí solo a acompañar este esfuerzo de Luis Almagro y lo que va a pasar parece que al final del mes de diciembre o antes de que termine el año es que se va a elaborar un informe que se le entregaría a la Corte Penal Internacional, pero no se sabe qué efecto tendría eso. ¿Por qué la actitud de los países, José, de no acompañar este esfuerzo de Luis Almagro de llevar más evidencia a la Corte Penal Internacional? A ver, a mí me parece que en esta cobertura sobre el caso de la fiscal y su denuncia, yo creo que es importante moderar expectativas. Me parece que con mucha razón la oposición está muy, pues realmente enardecida contra el régimen de Maduro en muchos frentes. Eso ha quedado claro. Las denuncias, no hay espacio para la libertad de expresión, la participación política. Se han cerrado todas las avenidas y entonces se buscan esfuerzos internacionales para poder incidir en este sistema político que se está volviendo cada vez más y más cerrado. Pero sí hay que moderar expectativas porque la Corte Penal Internacional, desde que Venezuela es miembro, gracias a firmar el Estatuto de Roma en 2002, pues ha recibido muchísimas denuncias sobre abusos en Venezuela. No es la primera ocasión, en 2006, entiendo, en 2009 también, y no de inmediato y tampoco es automático que pueda prosperar una denuncia. Bien decían ya el estudio preliminar, y un país podría ahorrarse esos 3 años de estudio preliminar si decide presentar una denuncia directa contra el régimen venezolano. Eso pues no va a ocurrir porque hay muchísimas, digamos, presiones diplomáticas y de cuidado para evitar pues comprometerse con un país. Hemos visto muchísima división en el seno de la OEA, de distintos bloques. Encontrar posiciones únicas es imposible al seno de la organización y eso lo ha paralizado. Lo que hemos visto en las audiencias sí es una metodología muy rigurosa por parte del secretario Almagro. Hemos visto ya audiencias en septiembre, audiencias en octubre y apenas esta misma semana con expertos independientes que están recabando pues diversas estadísticas, testimonios, formas de acción. Y sin embargo, si un país no decide tomar una acción que podría provocar algún tipo de conflicto diplomático más serio, nos podríamos pasar 3 años discutiendo este tema sin que se vea ningún avance en una posibilidad de investigación.